¿Quién está tratando de su imagen? Bueno, primero les informamos que los vamos a grabar para una clase de pedagogía. Les vamos a tratar el tema de los dinosaurios. Mi nombre es Gerald. Y yo soy Sofía. En este tema de los dinosaurios es muy extenso. Entonces vamos a tratar tres cosas puntuales que serían qué es un dinosaurio, por qué se llaman dinosaurios, un poco de la historia de los dinosaurios. Además, vamos a complementar con aclarar que ellos estuvieron en la era mesozoica y nos vamos a centrar en el periodo Cretácico. Aparte de eso, vamos a hacer unos datos curiosos y dos juegos para socializar esto. Si tienen dudas o preguntas, pues levantan la mano y pues respondemos las preguntas entre todos. La idea es tener un intercambio de saberes y pues botarnos la batuta entre todos. Bueno, empezando pues los, los dinosaurios fueron animales ovíparos y reptiles, bueno, tuvieron ciertas características según el tipo y la época en la que ellos estuvieron. Aparte de esto, Richard Owen, acompañada de un investigador, le puso el nombre como dinosaurios, de dino, que significa reptil, y saurios, que significa terrible. Entonces era un reptil terrible, por eso por esas características que tenían los dinosaurios para eso. Bueno, de la historia, tienen varias historias de los dinosaurios, tienen características específicas según su época, y también pues los dinosaurios tenían una característica que era que sus piernas no estaban así en cuclillas, sino estaban más derechas, y sus manitas aquí, entonces ellos podían correr más rápido por esa característica que tenían, pero también cuando se iban a enfrentar con otros dinosaurios pues era un déficit, porque pues las características de los otros dinosaurios pues tenían que evaluar muy bien lo que iban a hacer. Bien, yo voy a centrarme un poco en lo Cretácico, porque hay muchísimos dinosaurios y todos tienen nombres muy extraños, entonces no nos vamos a complicar. En el Cretácico tenemos al Argentanosaurus, que es un dinosaurio que se halló en Argentina y que se caracteriza por medir casi 35 metros. El periodo Cretácico dio origen a las montañas y al mar que conocemos como, al océano Atlántico. Bueno, también tenemos en el periodo Cretácico al que conocemos como Tiranosaurio Rex, es el más famoso, yo creo que todos han escuchado alguna vez Tiranosaurio Rex. Se caracteriza porque su cabeza es muy grande, su cola es muy grande, sus uñas son largas, pero sus bracitos son chiquitos como que no se sabe con exactitud por qué se extinguieron los dinosaurios. Tenemos la teoría del meteorito, pero realmente pudo suceder muchas cosas como erupciones volcánicas, el cambio climático, y a pesar de que se extinguieron los dinosaurios, todavía tenemos mamíferos, insectos que prevalecieron desde esa época. Yo creo que ya podemos empezar con el juego. Antes de eso, ¿Pero qué es la era mesozoica? la era mesozoica es el periodo después de es el periodo en el que existieron los dinosaurios, es la segunda era geológica de la Tierra. Una era geológica es los periodos de la Tierra, o sea, el primer periodo era Bueno, digamos la primera era Pangea, que era donde no se estaba dividido por continentes, sino éramos, como por decirlo así, solamente como un continente. A medida del tiempo que empezó a suceder, no sé, hay hipótesis que dicen que porque los dinosaurios eran tan pesados y se empezaban a trasladar de un lugar a otro. El primer dinosaurio, por ejemplo, que se pudo ver sus huesos y todo fue en África, al norte. Entonces sacan la teoría cuando empezaron a encontrar más fósiles, se dieron cuenta que los dinosaurios se trasladaban de un lado a otro porque ellos investigaron que digamos, en África se daban cierto tipo de dinosaurios, en lo que hoy en día es América serían otros dinosaurios y sucesivamente. ¿Por qué? Por el clima que tenían. Aparte de eso, a raíz de este movimiento pues, de la Tierra, se
todavía. Pero esto sucede siempre porque constantemente cada año Europa y América se separan 2,5 metros cada año. Entonces se empezaron a separar y es lo que hoy en día conocemos como 7 continentes. Bueno, ¿Y esta vez nosotros en qué la estabas? ya digamos que esta sería, anteriormente se le llamaba la época de la masa, o sea, no era como, esta es la Tierra, este es Marte, no, era la masa cuando estaban los dinosaurios. Ya después de esa época se vino a investigar y a entender qué era la historia de la Tierra. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer, nuevamente después de la extinción que tuvieron los dinosaurios, empezamos a encontrar que hay vida, que hay árboles, que a raíz de estos dinosaurios que empiezan a salir, digamos, comparaciones como con los... Por ejemplo, el mosasaurio es el que hoy en día evolucionó en serpientes. Y lo que hoy conocemos como delfines antes era un ictiosaurio. Entonces, ¿Hace cuánto fue esa era? ¿Hace cuánto fue? Hace 165 millones de años. Estamos hablando. ¿Cuántos años hubieron los dinosaurios? Fueron 260 millones antes de la existencia de la Tierra. no, 260, sí. no, hace 200 millones Millones, sí. los dinosaurios se crearon y hace 65 millones se extinguieron. Duraron tanto que había dinosaurios que todavía veían fósiles de otros dinosaurios. Ah, sí. Como nosotros, que vemos fósiles de otros humanos. También en esa época, en la Cretácica, había dinosaurios de agua y dinosaurios de tierra. Los de agua se llamaban plesiosaurios y es del que les hablé, que el ictiosaurio, que ahora lo conocemos como delfín, pero también los pterosaurios, que también se conocen como pterodáctilos, son los que vuelan, pero no tienen nada que ver con las aves, porque pues las aves que conocemos hoy en día tienen plumas, tienen pico, pero estos en realidad tenían su piel como toda membranosa, toda dura, entonces no tienen comparación. Bueno, estos animales, dinosaurios, perdón, tenían una característica muy puntual, que era que su pico era bastante largo. Entonces, por eso los brancosaurios, que son los árticos, que tienen la cabecita así toda bonita, que eran como uno de los dinosaurios más largos que había, pero este dinosaurio tiene una particularidad, que era como el dinosaurio óbito de los dinosaurios. Ese dinosaurio tiene cerebro muy pequeño y en la parte, digamos, como de madre y todo ese tema, las dinosaurias dejaban, o sea, tenían como su fosa ahí y dejaban los huevitos ahí y se iban, ¿sí? Como, pues normal, o sea, no tenían como ese instinto. Entonces, estos los branquiosaurios, ellos estaban ahí como muy expuestos, ¿no? Entonces llegaban estas volando así y tenían un olfato también muy a distancia. Entonces, claro, veían que como que no estaba la mamá y se iban, y con más o menos de a 2 o 3 estos brancosaurios, ellos ya quedaban alimentados, entonces era como la presa más fácil para todos los dinosaurios. Dime. ¿Tienes una pregunta? Dime. Los dinosaurios que respiraban. Bueno, pues digamos que eso surge a raíz de una pregunta también de si los dinosaurios eran de sangre fría o caliente. O sea, nunca hay teorías, hay hipótesis, pero nunca se pudo saber realmente si eran de piel caliente o fría, o sea, hay muchísimas hipótesis, pero realmente como algo concreto no había. Dime. ¿De sangre fría que respiran? No, o sea, hay hipótesis que habían de caliente y fría, pero nunca se supo si eran calientes o fríos los dinosaurios. ¿Qué tiene que ver eso con la respiración? Porque, digamos, en la atmósfera hacía parte de como, es que no me acuerdo, un paleontólogo hizo una investigación a raíz digamos, de cómo respiraban ellos, porque claro, el tiranosaurio Rex, por ejemplo, tenía la facilidad de más o menos 10 kilómetros poder olfatear la presa fácil o el alimento. Entonces decían pues cómo tenía la facilidad él,
Y a raíz de eso, de el que respiraban, si cómo dormían, si no dormían, como todas esas preguntas que empezaron a surgir, también sale del si son sangre caliente o es sangre fría. ¿Listo? Creo que no es más. ¿O quieres agregar algo más? Pues, Roy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo corre bien? Listo, entonces vamos a seguir con el primer juego. Bueno, nuestro primer juego consiste en que vamos a ponerles un sonido de un dinosaurio, un rugido. Entonces cada uno de ustedes va a caracterizarse, va a darle un nombre a su dinosaurio, a partir del rugido le vamos a hacer una serie de preguntas de qué color es, qué come su dinosaurio, en dónde habita, en qué época está, no sé. Entonces, vamos a empezar. Primer dinosaurio. Iván Bici. Sí. Van a empezar a sonar distintos sonidos, ustedes acogen un sonido de cualquiera y se cae. Primer sonido. Segundo sonido. ¿Listo? ¿Ya todos tienen su sonido? ¿Listo? Bueno, Entonces, ahora la idea cuál es, que ustedes hagan el movimiento y si digamos usted cree que es un tiranosaurio rex, que es un brachiosaurio, qué tipo de dinosaurio es, se relaciona con los otros dinosaurios y cómo se comporta y todas las características que dijo. ¿Cuáles son los acuáticos? sí, creo que sí. Los plesiosaurios. ¿Listo? Entonces, acción. Hágale pues. Eso con el sonido y el movimiento. Sebastián, ¿de qué color es tu dinosaurio? Azul. Nicole, ¿de qué se alimenta tu dinosaurio? De pepas, de semillas de árboles. ¿En dónde habita tu dinosaurio? Nicole. Más que todo en los árboles, en las copas altas de los árboles. Mm. Jaime, ¿cómo se llama tu dinosaurio? ¿Un tiranosaurio? ¿Miras? ¿Tu dinosaurio tiene alas? Sí. ¿Qué caracteriza a tu dinosaurio? Tiene trompa. Listo chicos, entonces ahora rápidamente
pues que nos van a decir qué dinosaurio era y una característica que ustedes quieran, el color, algo que ustedes quieran resaltar. ¿Listo? se llama Fincosaurio. Fincosaurio es color amarillo pardo, piel fresca, tiene trompa, eso suena como elefante, pero no es un elefante. A veces come, transita, a veces come plantas, a veces come otros dinosaurios y a veces hace ayuno. Mi dinosaurio no tenía nombre, pero volaba, tenía unas grandes alas y tenía garras. Y era morado. Y tenía también un pico. Y comía a otros dinosaurios. Con las garras los agarraba. Y vivía en un árbol muy grande. El mío se llamaba Pequeñosaurio. Tenía alas y era rojo y pues como todo su entorno era demasiado grande, buscaba resguardarse. Comía frutas. Gracias. El mío, bueno, trepasable. Tenía alas, pero le gustaba estar mucho como que en los árboles y comer. Gracias. El mío se llamaba Aquantosaurio. Vivía en el mar, era azul, tenía la piel escamosa, comía otros dinosaurios, pero era amistoso. Y yo, ¿El tuyo? el mío se llama Plesiosaurio, vivía en el nécton del océano y comía fitoplancton primitivo. ¿El tuyo? Yo creo que era un tiranosaurio y era color verde y le gustaba como ser dominante, entonces caminaba así y era bastante carnívoro y competitivo. Ay, gracias. Bueno, dato curioso a raíz de este ejercicio es que las personas que encontraban los dinosaurios podían ponerle el nombre que ellos quisieran, lo que ustedes acabaron de hacer inconscientemente. Es decir, acabamos de encontrar un dinosaurio con dos personas, entonces decía yo le quiero llamar Nicosaurio, Yerasaurio, y se ponía el nombre de la persona o de algo que le gustaba a esa persona. Listo. La segunda actividad que vamos a realizar es que vamos a improvisar, vamos a hacer dos grupos de improvisación y pues, van a ser dinosaurios realizando una actividad dentro de la época que les dijimos. Ustedes la van a crear como ustedes creen que se comportaba ese dinosaurio en esa época y van a establecer una conversación, una actividad, lo que ustedes quieran. Va a ser de tipo libre, entonces hay 2 minutos. O sea, son dinosaurios. Sí, son dinosaurios que hablan, entonces ustedes lo van a interpretar hablando con las características, la voz, el sonido que ustedes crean que tenían. ¿Necesariamente debemos hablar? Señora, ¿Necesariamente debemos hablar? Sí. no necesariamente. O sea, si es un dinosaurio mudo, no sé, se les ocurrió, pues obviamente no todos van a ser mudos, ¿no? Pero si, o sea, si usted lo quiere hacer de esa manera, no hay ningún problema. La idea es que haya una coherencia y una conversación entre los dos grupos. ¿Listo? Bueno, listo, tienen 5 minutos. Pero tiene que ser otro dinosaurio. Planea. No, o puede ser otro, el mismo. Allá ustedes hacen el grupo y... ¿Cómo? Wow, yo tengo un nombre. ¿Son dinosaurios Dale. en esta época o en la época de los dinosaurios? En la época de los dinosaurios. ¿Listo? ¿Seguro que tenemos que hablar? Es una mierda aquí. Sí. Eso era mano. Pero fue súper inconsciente. Que venimos a casa ahí. Eso es. Pero teníamos brazos largos. Pero este tenía los cortos. ¿Tienes permiso? ¿Qué pasa? Porque nosotros los dinosaurios con el flow. Conserva.
porque son de la misma especie. Pero de la misma especie. Y supone que se le permite ser que nos coge. Y luego, oiga, entonces chiste ya. Empezando. Porque tenemos que atacar a ellos. Bueno, el tema es la situación es el amor no correspondido. El tipo de improvisación es libre y tiene tipo de participantes, tienen que participar todo el grupo. Duración de la improvisación son 2 minutos. Y el género, música. ¿Ay? Música. Musical. ¿Listo? Listo. Entonces yo creo que formémonos así. ¿Lo hace Estela? ¿Me va por este lado? ¿O a este lado? Pues, no, digo que por este lado para que alcancen a grabar, ¿sí? Acuérdense que acá está el público. Un grupo acá, otro acá. Así. Hagan la posición. La posición de improvisación, por favor, recuérdenlo. Allá Sí, está está el bien, jurado, está nuestro amado Entonces, público. como son 3 votos, está el del público, el del árbitro y el del jurado. Entonces, árbitro, jurado y público. Para que decida quién gana. ¿Listo? Ay, no. ¿Qué ofrezco el trabajo? ¿Qué grupo empieza? Comienza. Ay, eso no lo aclaramos. No dijimos si iba a ser continua. Solo dijeron que iba a ser libre. Comparada. Ah, listo. Comparada. ¿Listo? Pues en 3. Comienza el grupo de acá en 3, 2, 1, intro. Si te lo llevas, si te lo llevas, si te lo llevas, te voy a matar. Si te lo llevas, si te lo llevas, si te lo llevas, te voy a matar. Él no habla, no, no habla, no, no habla, no. Él no habla, no, no habla, no, no habla, no. Tengo hambre. Ah, si tan solo llegara un pequeño saurio a salvarnos. ¡Alto ahí, villana! ¡Alto ahí, villana! ¡No te lo tomes! Pequeño saurio, pequeño saurio. ¡Mío! ¡Preciosa! ¡Sangre! ¡Toca, toca! No seas de pequeño saurio. Todo fue por ti. Fue que matarme, Pablo. Este equipo, 3, 2, 1. Impro. Impro. ¿Qué nos están viendo? Y entonces, ¿qué has pensado de mi propuesta? La espalda. La espalda, eso. Si te quieres casar conmigo, no te entiendo, pero me gustas. Sí, creo que sí, te entiendo. Sí, vamos a casarnos, sí. Sacerdote dinosaurio. Oh, qué bueno. Vamos a casarnos. Casi no habla, es que tiene problemas. Está todo pensando en ti. Oh, sí, me El gusta amor. eso. El amor. Es cierto que el amor hoy está todo agresivo. ¿Qué
se casan y luego se pelean. Sí, hay que casarnos primero para poder pelear. Eso. Y después comernos, pero así no. Momento. Se comen de otra manera. Final, busca el final. ¿Ah? Ay, Estoy cantando, pero estoy roto. ¡Ay, te amo! ¡Así sea! ¡Uy, María! El amor es así, a veces es ciego. Marisaurio, Marisaurio. El amor. Ah, el amor. Cuando no es correspondido. Bravo, bravo. ¿Qué dice el público? El punto del público va para el grupo de las chicas. Gracias. Bravo. Para el de los chicos, por seguir la temática, porque el amor no correspondía aquí. Lo hice, yo le dije que todo era por ella. Un punto negativo de la señorita que no deja que nada hable, por favor. Siga diciendo, jurado, por favor. No, ya terminé. Sofía, ¿me estás en el papel? Tiene el huevo. Bueno. Yo dictamino que los chicos. Mi voto es por las chicas, porque sí siguieron la temática, porque además hicieron el musical y hablaron sobre los dinosaurios. Los compañeros sí hablaron sobre los dinosaurios, pero no estaba el musical y intentaron. Bueno, un punto negativo. ¡Ganaron las chicas! Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, pregunta? Sobre todo lo que hablamos. Me gustaría saber que una o dos personas, por favor, nos dijera qué se le quedó de esta clase y pues qué datos curiosos o qué les pareció interesante sobre esta clase que les dimos. Por favor. Me pareció bastante bonito, gracias. Fue bastante chévere y aprendí sobre los dinosaurios. ¿Qué de todo lo que aprendiste, cuál fue la parte que más te gustó de lo que dije? Que hace 200 años que no existieron y duraron el resto del tiempo. ¿200 años? 200 millones, perdón. Sí, y hace 65 también. Antes de los dinosaurios existieron otros seres. No, que nosotros sepamos, no. Es que estábamos hablando del tema de los dinosaurios. Pero importantes también. O sea, antes de los ¿Qué dinosaurios. preguntó? Que si antes de los dinosaurios había. Pero no existían antes otras. Porque de hecho son épocas que Algunas otras dos personas que quieran aportarnos, que se Sí, les que quedó. fue muy divertido y comprendí cosas que no sabía de los dinosaurios. Comprendí que la diferencia entre los de agua, los de aire, porque yo pensé que todos eran dinosaurios, pero resulta que no. Entonces pues comprendí esa diferencia y pues que fue muy bonito. Gracias. ¿Alguien más? Es muy curioso el dato del saurio. No tenía ni la más remota idea de lo de terrible. Sí, saurio es este. Entonces, ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias por asistir a esta clase, por quedarse. Gracias. Se hayan divertido. ahora ya nos vamos, por favor.